No soy muy afecto a hablar mucho acerca de efemérides porque pues no sé cuándo vayan a ver este video. Este video se graba el 5 de octubre de 2020, pero pues lo puedes ver cualquier otro día, en cualquier otro momento, en cualquier otro año, así que aclaro cuál es la situación. Y voy a hablar de esta efeméride por muchas circunstancias que están rondando en este país. 5 de octubre de 1910. Ese día se publicó por primera vez una frase que cada día es menos efectiva. Sufragio efectivo, no reelección. ¿Qué ha pasado 110 años después? Pues hay sombras, y no son muy buenas que digamos, acerca de la reelección. Y es un buen tema para que digas, contradigas, apuntes y fuego. Si soltara la pregunta en estos momentos, muchos me dirán que sí. Lo pueden decir, está abierta la idea. Por cierto, pueden participar, pueden decir si están de acuerdo o no están de acuerdo, y les encargo por favor que se suscriban a este canal. Bueno, la pregunta es, ¿estarías de acuerdo con la reelección de López Obrador? Esa es la pregunta. Muchos van a decir que sí, estoy casi seguro, y algunos van a decir que no, estoy seguro. Espero que participen porque esto se necesita mover mucho, este tipo de videos. Bueno, les decía que no soy muy fan de las efemérides porque no sé exactamente qué día van a ver este video y qué día van a votar. Yo lo estoy grabando el 5 de octubre de 2020. El 5 de octubre de 2010, Francisco I. Madero promulgó lo que conocemos como el Plan de San Luis, que por cierto no se escribió en San Luis, sino que se escribió en San Antonio. Aquí nos ubican en tiempo y en espacio. Estamos hablando de la época de Porfirio Díaz. Francisco I. Madero publica la sucesión presidencial de 1910, gana las elecciones, en ese año ganó las elecciones Porfirio Díaz ganó las elecciones como presidente y Ramón Corral como vicepresidente. A veces algunos nombres como que quedan. Bueno, total, que él como andaba en el rollo de la revolución y que todo no sé qué asunto, fue declarado peligroso, por eso les digo que hay palabras que luego son las mismas, debido a sus intenciones de rebelión, fue capturado en Monterrey, trasladado en San Luis, donde se le dejó en libertad con la condición de permanecer en la ciudad. Sin embargo, Madero evadió la vigilancia y logró escapar hasta San Antonio, Texas, donde publicó el Plan de San Luis, porque estaba encarcelado en San Luis, el 5 de octubre de 1910. Bueno, el final de esta película ya lo conocen. A final de cuentas, el 20 de noviembre inicia a las 6 de la tarde el movimiento de revolución. El 21 de mayo se firma los tratados de Ciudad Juárez, dando fin a todo este asunto con la renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia y después la convocatoria a elecciones, de las cuales en 1911, ahora sí, ganó Madero, que ya años más tarde lo asesinaría. Bueno, estas son las historias. La pregunta sigue siendo la misma. El tema es la reelección. Y hablando de la reelección, hay muchos asuntos que vale la pena señalar. ¿Qué significa sufragio efectivo, no reelección? Ahí está. La primera vez que vimos esa frase en México fue ese 5 de octubre
de 1910. En el momento histórico, obviamente, pues la idea era que no hubiera más Porfirios Díaz o más Santanas. Es decir, Porfirio Díaz ganaba sus reelecciones y fue presidente durante un chorrotal de años. Lo mismo pasa con el mismo Santana y lo mismo pasaría después. ¿Cómo pasó después? Pasó a través de lo que podríamos llamar 3 dictaduras perfectas. ¿Cómo que 3? Bueno, número 1, la dictadura perfecta del PRI. Cuando el PRI, lo que conocemos como PRI, pues prácticamente dominaba todas las elecciones. Entonces, esto de sufragio efectivo, no reelección, era efectivo. Es decir, la persona no volvía a ser presidente, pero sí su influencia hacía que alguien afín a él fuera el presidente y sobre todo que fuera afín a él desde el punto de vista del partido político. Después vino algo así como una alternancia, donde entró en juego el PAN, que gobernó durante 2 sexenios en la misma fórmula del PRI, es decir, poner a alguien afín al partido político y de alguna manera mantener más o menos el sistema. Y hay una tercera manera de reelección, que es lo que llamamos el periodo neoliberal, que normalmente se identifica desde la época de Salinas hasta la llegada de López Obrador, pero que en realidad lo deberíamos de hacer desde antes, desde la llegada de Miguel de la Madrid, que es el verdadero padre del neoliberalismo en México. Él entró como presidente en el 82, le siguió Salinas, que fue más neoliberal, o sea, ahora sí que reformuló lo neoliberal, y después entraron los demás. Ya después entró Zedillo, ya después entró Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto, que mantuvieron, según lo que yo digo, desde el 82 hasta el 2018, una especie de mismo sistema neoliberal o nuevo sistema que era muy diferente al del PRI de los años anteriores, o sea, me refiero a José López Portillo, Luis Echeverría, Díaz Ordaz, López Mateos, Ruiz Cortines, etcétera, 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 pero que formaba parte de todo ese sistema. Después, a lo largo de todo este tiempo, hemos vivido otro tipo de reelecciones. Por ejemplo, se pueden reelegir presidentes municipales, se pueden reelegir diputados locales, se pueden reelegir otro tipo de personajes. Ya ha habido reelecciones entre comillas. Por ejemplo, en muchos lugares del país, en muchos municipios y en muchos gobiernos del país, el que queda es el presidente municipal y después queda su esposa, o después queda su hermano, o después queda su tío, o después queda su papá, o queda el papá y después el hijo y después la esposa, es decir, la misma familia que ha dominado el mismo territorio durante muchos años. Y después hay otras formas de reelección en México donde pues el presidente municipal es del partido X y después, como se cambió de partido, ahora va por otro. Entonces hay personajes que han sido presidentes municipales, pero es la misma persona, pero con diferente partido. Total, que eso del sufragio efectivo no reelección, muchos se lo han pasado por el arco del triunfo. Y por eso tenemos que en la época actual hay personajes que han sido diputados un periodo, diputados federales, senadores, y luego vuelven a ser diputados y luego vuelven a ser senadores. Ejemplos sobran de este tipo de personajes que se mantienen en el mismo sentido. Y ya no digamos como ministros de la Suprema Corte de Justicia o en el Poder Judicial en general, donde además de que duran más de 6 años, pues de repente aparecen en muchos lugares del país con que está el papá, está la esposa, está el hijo y están
toda clase de parentelas, inclusive las no parentelas. Bueno, la pregunta entonces es decir, en México el sufragio efectivo, no reelección, desde hace muchos años no es tan efectivo, porque sí ha habido trampas desde el punto de vista de la reelección. Por ejemplo, una trampa de la reelección fue la intención de poner a Margarita Zavala como candidata a la presidencia cuando su esposo había sido presidente. Me refiero a Calderón. Esa es una manera de reelección. A final de cuentas no salió, y a final de cuentas es lo que intentan hacer con su partidito político. López Obrador, desde el primer día en que tomó protesta, y lo ha señalado en varias ocasiones, inclusive lo ha firmado ante notario, no piensa reelegirse en el 2024. Pero seguramente, si es que cumple con esa palabra ya firmada, seguramente lo hará con alguien afín a él, es decir, el mismo sistema del PRI. ¿Quién puede ser? Pues no lo sé. Puede haber ahorita 50 o 20 o 10 nombres de alguien que escoja López Obrador para que continúe, si es que López Obrador no quiere, en la siguiente periodo presidencial, obviamente con alguien muy afín a López Obrador. No va a dejar López Obrador tan fácil todo este tipo de circunstancias. Es más, en algún momento dado está la sombra de la reelección. Aunque ya lo firmó, aunque ya lo escribió ante notario, sí existe un grupo de personas que están constantemente hablando de la reelección. Todavía López Obrador no cumple ni 2 años y ya se está hablando de la reelección. Falta que cumpla los siguientes 4 años. Faltan todavía 4 años más. Así que ojo con esta circunstancia. Yo no estoy de acuerdo en la reelección. Punto. Pero en este país, la reelección hace muchos años que es violentada, para nada efectiva, y ahí están los resultados.